7:01 de la mañana, estamos de vuelta en Pulso Republicano y le damos la bienvenida ya formalmente a la doctora Karin Herrera, quien es vicepresidenciable del partido Movimiento Semilla, que tenemos el gusto de tener por acá por segunda vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias a ustedes tres por la invitación acá a Pulso Republicano. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Pues bueno, ya estamos a 17 días de la del balotaje, de la segunda vuelta. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha avanzado en este proceso electoral? Ahí con jornadas intensas, ¿verdad? De campaña, giras que nos traen muchas gratificaciones de parte de la población, pero también esa solicitud de la población de no fallarles, ¿verdad? El ver lágrimas en los ojos de los jóvenes es muy impactante, ¿verdad? Y el ver familias que han sido llevadas por sus hijos o hijas para que escuchen la propuesta de Semilla en las plazas, también nos ha sorprendido, ¿verdad? Esta movilización que viene a partir de la juventud que quiere oportunidades. Qué bonito. Pues doctora, es una tarea titánica la que les va a tocar a ustedes de ser los ganadores en la segunda vuelta electoral. A ver, para empezar la entrevista, dentro de las funciones de la vicepresidencia, y me imagino que usted ahorita sí ya está trabajando más fuerte con su equipo para identificar los puntos en los cuales van a necesitar trabajar más fuerte desde un inicio y lo que van arreglando lo demás. ¿Cuál considera usted que es la principal preocupación de usted llegando a la vicepresidencia? Olvidémonos de la presidencia por un momento y hablemos de la vicepresidencia específicamente. ¿Cuál es, cree usted, la entidad que está a cargo de la vicepresidencia o la responsabilidad que tiene que usted necesita trabajar de inmediato? Bien, sabemos que el país está bastante abandonado, ¿verdad? Yo suelo ponerlo en términos de hecho pedacitos que tienen que ser reconstruidos. Y en ese sentido hay muchas prioridades, pero una de las principales a las que tenemos que entrarle para ir cerrando estas vías es, por ejemplo, la corrupción, ¿verdad? Que es un tema en el cual no ha habido medida de parte de varios funcionarios públicos. Se han utilizado los recursos en lo que no se debe, se ha llevado a venta de plazas, compadrazgos, nepotismo, ese tipo de prácticas que no benefician al país ni a la mayoría. Porque pues al final perseguimos que la mayoría del país esté bien, ¿verdad? Y entonces necesitamos dinero para trabajar por la población, ¿verdad? Y yo siempre he pensado que si un funcionario público quiere ganar más, o una funcionaria pública, y no le parece lo que está estipulado, que se busque otro empleo. Solo para ser claro, perdón, lo que haría entonces es, llegando a la vicepresidencia, vería quiénes están a su cargo y haría un orden estructural de la planilla que tiene a su cargo. No necesariamente. Ajá, no, es que, por eso quería confirmar. No. O sea, está este plan que pues lo va a echar a andar la presidencia, tenemos nuestro plan de gobierno y con el gabinete que se conforme, es que ellos van a tener que tener pleno conocimiento de este plan de gobierno y saber que este plan tiene metas y estas metas se tienen que ir cumpliendo. Quizá el año más difícil va a ser el primer año, ¿verdad? Esperamos que solo sea el primer año, ¿verdad? Y que los siguientes 3 años se pueda llegar a materializar estas metas que están en el plan de gobierno. Doctora, en esta primera respuesta, usted ha colocado la lucha y la prevención de la corrupción como una prioridad máxima. Hemos escuchado al candidato presidencial Arévalo decir de que van a conformar un sistema contra el tema de la corrupción. Usted lo insinuó así rápidamente. Entonces mi pregunta concreta es, ¿cuál va a ser la función de la vicepresidencia de la República dentro de ese sistema que se ha anunciado? ¿O ya tienen algo más diseñado, por ejemplo,
derogar el acuerdo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción que creó el presidente Yamatei, o crear una secretaría adscrita a la vicepresidencia, como sucedió en la época de una antecesora, que después vamos a hablar de ese tema, de quien fue vicepresidenta Rosana Valdetti. Ellos crearon hasta una secretaría. ¿Por dónde va más concreto ese sistema y en particular la función de la vicepresidencia de la República? Hoy por la tarde se tendrá particularmente el lanzamiento de esta propuesta, ¿verdad? Y entonces yo preferiría no adelantar mayores detalles, ¿verdad? A través de una conferencia de prensa se va a dar a conocer los principales lineamientos, pero sí vamos a requerir el compromiso del gabinete en este sistema anticorrupción, ¿verdad? La primera persona, para el gabinete hemos pensado en 3 características que tienen que cumplir cada uno de los miembros. Primero, el conocimiento en el área, será fundamental ese conocimiento y experiencia, pero también la transparencia y que sea una persona honorable, que sea reconocido su prestigio por ser una persona recta, cabal, ¿verdad? Y luego, en el tercero, que tenga una alta capacidad de gestión. Si alguno de estos 3 requisitos no funciona, pues la persona tendrá que dejar de pertenecer al gabinete, ¿verdad? Doctora, yo tengo una pregunta un poco más general. Una de las atribuciones del vicepresidente precisamente es coadyuvar a la presidencia, sobre todo a la gestión de políticas públicas. En los últimos, sobre todo en este gobierno, la función del vicepresidente ha sido totalmente ausente. Entonces, tomando en cuenta que usted tiene una participación dentro de su partido mucho más activa, ¿cuál ha sido el nivel de involucramiento que usted ha tenido en el desarrollo, por ejemplo, del plan de gobierno del partido que ustedes están presentando, en la escogencia de los miembros futuros del gabinete, y cómo usted se mira dentro de su papel de vicepresidente cumpliendo con esta función que es constitucional, que es de coadyuvar al presidente? Gracias. El plan de gobierno fue elaborado por un cuerpo técnico y nosotros, por supuesto, hemos podido dar algunas opiniones con relación a algunos temas. Este plan de gobierno solo es las bases, está abierto a ser enriquecido por otros sectores o grupos de la sociedad civil, ¿verdad? Porque pues al final Guatemala somos todos, no solo es un pequeño grupo. En ese sentido he participado de esa manera. Luego con el gabinete estamos en ese proceso, ¿verdad? De ver los requisitos, los términos de referencia. Ya les mencioné los 3 grandes requisitos generales, pero estamos participando activamente, siendo que la selección final pues va a ser del binomio Semilla. ¿Y cómo mira usted en el futuro su involucramiento ya dentro de todas las políticas públicas que se tomen desde la presidencia? Sí. No, desde la presidencia, para que la vicepresidencia lo ayude. Bernardo ha sido muy claro conmigo, ¿verdad? Que él es respetuoso de todo lo que está legislado y que me toca, como usted muy bien lo ha dicho, coadyuvar, gerenciar el gabinete, desarrollo social, desarrollo económico y las otras consejos y secretarías específicas de la vicepresidencia. Gracias. Hace unos momentos, que sería media hora, estaban escuchando una noticia sobre la trata de personas precisamente, y dentro de la Secretaría de Desarrollo Social usted va a tener que trabajar mucho sobre esto. ¿Tiene algún plan específico para apoyar a esto? Claro, estamos ya, hemos tenido reuniones con grupos organizados de la sociedad civil manifestando todas sus inquietudes. Hemos participado en la firma de un compromiso, ¿verdad?, para darle seguimiento a esta problemática que tenemos que irle poniendo un alto, ¿verdad?, porque son derechos humanos, son menores de edad, muchos, y tenemos que entrarle porque ha estado en suspenso esa agenda desde el 2017 a la fecha, y es lo que se quejan los diferentes grupos, por ejemplo en el sector mujeres, que no ha habido avances, es como que se hubiera congelado, y tenemos que retomarla y seguir avanzando para dar cumplimiento a la atención de necesidades de estos grupos vulnerables.
Doctora, solo acláreme, por favor. Yo tengo otras preguntas, pero a partir de su respuesta. Carmina le preguntó sobre las BET específicamente, sobre la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, pero su respuesta, entiendo, va más allá a la agenda que llevaba en su momento, por ejemplo, una Secretaría de la Mujer, que llevaba una Defensoría de la Mujer Indígena, a eso se refiere lo del 2017, que ha habido críticas de estos grupos, pero la pregunta específica fue sobre las BET. Claro. ¿Qué van a hacer ahí? Porque el caso que se mencionó y otros, bueno, de hecho una película que está próxima a estrenarse en Guatemala de altísimo impacto mundial, como es Sound of Freedom, trata precisamente el tema de la explotación de mujeres y de niños en particular. ¿Cuál es su propuesta específica para el tema de las BET? Tenemos que darle seguimiento a todo lo que se ha venido trabajando y fortalecer, y por eso hemos escuchado estos grupos que mencioné, en términos generales hablan que todo esto va interrelacionado. No es así que la Secretaría de la Mujer va por allá y esto va por acá y aquello por allá. Todo va interrelacionado y por eso tiene que ir caminando de manera conjunta, porque son esfuerzos que se están haciendo de manera integral. Y ese abandono se siente también en la SBET, ¿verdad? Porque no se está dando seguimiento. Por eso es que hice referencia a este periodo de tiempo en el que no se ha tenido avances. El compromiso es fuerte porque son poblaciones vulnerables que han estado abandonadas y no pueden seguir abandonadas. El compromiso es seguir avanzando con voluntad política y responsabilidad para ir disminuyendo esos indicadores, ir disminuyendo la tasa de niñas embarazadas. Por ejemplo, estuvimos en Alta Verapaz el fin de semana, el departamento con mayor porcentaje de niñas menores de edad embarazadas. Claro. No, este es un tema bastante complejo. Luisa Fernanda hizo una referencia al marco constitucional y legal de la vicepresidencia, pero en lo práctico hay dos grandes funciones que se cumplen en la presidencia de la República. Uno es la gestión administrativa y la otra la gestión política. En el caso de que usted junto a Bernardo Arévalo accedan a la presidencia de la República, ¿cómo está esa división de trabajo de la gestión administrativa y la gestión política? ¿Ya lo platicaron? ¿Ya tomaron algunas decisiones? ¿O todavía están en esa fase de analizar? Porque, como le digo, más allá de lo que dice la ley y la Constitución, al final, el día a día es una gestión administrativa y una gestión política. Sí, Bernardo ha sido muy claro conmigo que él va a estar a cargo de la gestión política y que la vicepresidencia tiene que dar fiel cumplimiento a lo que está estipulado tanto en la Constitución Política de la República como en la ley del organismo ejecutivo. Bueno, es interesante hablar con alguien de candidato a vicepresidente que quiere tener ese involucramiento, porque generalmente en Guatemala no hemos visto mucha gestión de liderazgo de parte del vicepresidente, y entonces también tomando en cuenta parte de las atribuciones están la parte de la lucha contra la desnutrición, es una de las principales atribuciones de la vicepresidencia. Ahí también tengo varias preguntas. ¿Cuáles son sus primeras, qué es lo que usted cree que se debe hacer para comenzar a combatir la desnutrición en la que estamos sumidos? ¿Y cómo prevé usted que vaya a poder echar a andar un plan que dure bastante más de los 4 años del gobierno, porque esto es obvio que es un problema que no se erradica en 4 años? No, tiene toda la razón. Y es un problema que viene de décadas y ha ido un poco disminuyendo, aumentando, pero no se ha reducido significativamente. Nosotros consideramos que es un problema de desarrollo y por eso el abordaje tiene que ser de manera integral, empezando por la generación de empleo, porque las familias necesitan que llegue comida a las casas y esa comida y la promoción de una alimentación saludable, por eso el proyecto de Semilla de apoyar, fortalecer la producción agrícola.
agricultura familiar y agroecológica a través de insumos agrícolas, un programa de riego, los créditos que ahora yo le llamo créditos semillas, fáciles de adquirir, fáciles de pagar, para que en algunas regiones, como por ejemplo en Alta Verapaz, que está fuertemente afectada por este problema, puedan establecer cooperativas que les permita de alguna manera comercializar mejor sus productos a través de las diferentes cadenas productivas. Esto es vital, pero va de la mano también de un proceso educativo, de formación, de capacitación para fortalecimiento de las competencias. No va a ser fácil porque la población ha estado abandonada en muchos aspectos, pero necesitamos entrarle porque la misma población está pidiendo. Queremos programas de capacitación, queremos programas de formación que nos permitan salir adelante, porque en muchas regiones la mayoría de hombres se han ido, hombres adultos, jóvenes, se han ido migrando en la búsqueda de esas oportunidades y las mujeres han quedado a cargo como cabezas de familia y están pidiendo el apoyo a los emprendimientos, también viene dentro de esta atención integral al programa de desnutrición, el apoyo a los emprendimientos principalmente de mujeres. De cada 3 préstamos, 2 serán dirigidos para las mujeres. Pero adicional, es importante la provisión de agua apta para consumo humano, porque muchos niños de los que se reportan y que salen en los titulares mueren por una diarrea, porque no hay agua potable. Y entonces tienen todas sus defensas bajas, les entra un microorganismo por esa agua contaminada y se van, ¿verdad? Luego el saneamiento, hay grandes oportunidades en la mejora de saneamiento ambiental que actualmente se estima que cubre menos de un 46%. Semilla quiere llegar a ese saneamiento ambiental a más de un 86%. El programa de alcantarillados. Estamos en pleno siglo XXI, en el 2023, y seguimos hablando que no hay alcantarillados en muchas comunidades, ¿verdad? Entonces, la población también necesita condiciones dignas, una vivienda digna. Yo no digo una vivienda grande, lujosa, pero una vivienda que les permita vivir con dignidad, con pisos cementados, con paredes revocadas, que las personas, porque hasta el sentirse bien va a hacer que esto pueda ser superado poco a poco, porque no va a ser fácil. Sí, precisamente por eso un plan, las salvaguardas legales, tal vez, que el plan no sea desechado después de 4 años, son las que hace que no haya continuidad. ¿Ustedes han pensado cómo poder salvaguardar estos planes que van a implementar en 4 años? A ver, yo voy a plantearlo de otra manera, doctora, y lo digo con todo respeto. Programas o propuestas han habido en el tiempo muy similares. Recuerdo bancos comunales, los programas implementados por otros gobiernos que tienen esas mismas características, pero no hay continuidad en un caso, se les quitan recursos en otros, cuando ingresan otros gobiernos, o lo pongo en otra manera, el préstamo Creciendo Sano, que tiene una paupérrima ejecución, precisamente aborda esa integralidad que usted propone. Entonces, si eso ya se propuso, estuvo activo, ¿cuál va a ser la diferencia o ese valor agregado que un posible gobierno del movimiento Semilla le va a dar para que permanezcan en el tiempo, sean efectivos, no se pierda en la corrupción y efectivamente aborde de manera integral varios de los problemas que usted mencionó? Pues uno de los principales es no usarlo con fines clientelares, ¿verdad? Con fines de captura de votos, porque finalmente a veces paran beneficiados quienes no necesariamente lo necesitan. Entonces, sí es importante esa revisión de las bases de datos, porque, por ejemplo, ahorita se menciona que una bolsa que la van a dar, eso ya está y ahí está en el MIDES, no es nada nuevo, ahí existe. Las transferencias condicionadas, ahí están. A eso se va a continuar, o sea, sí hay continuidad de programas que ya existen, pero hay que ver el impacto positivo de esos programas, ¿verdad? Porque si yo lo uso con fines clientelares, tú sos de mi partido, aquel también, yo te lo doy para beneficiarte, eso no resuelve ningún problema, ¿verdad? Doctora, ya que hemos hablado, bueno, primero que todo usted es mujer, va a llegar a la vicepresidencia del país, la última mujer que estuvo en esa posición, dejó muy mal a las mujeres.
muchos de sus proyectos son para mujeres. Entonces quisiera preguntarle algo básico. Para usted, ¿qué es mujer? Para mí es una oportunidad de representar a otras que están detrás de mí. Es una oportunidad de hacer ver todas nuestras cualidades. Una mujer no es lo mismo que un hombre. ¿Qué es ser mujer entonces? ¿Qué es ser? Ser mujer es ver por el bienestar. Ser mujer es ver por tender la mano al que no tiene. Ser mujer es velar por el desarrollo, es como ser ese eje en una familia que vela por todos, no solo por algunos, sino que vela porque la mayoría estén bien y puedan salir adelante. Ser mujer es alegrarse porque las hijas, los hijos, las nietas, los nietos salen adelante. Ser mujer es lograr que los recursos estén limpios, porque nos gusta que el agua llegue limpia a la casa, nos gusta que el agua sea apta para consumo humano, si no caminamos lo que sea para conseguir agua limpia, para llevar esa agua para hacer los alimentos. Ser mujer es, en este país, luchar contra varios obstáculos. Luchar contra varios obstáculos y barreras, porque lo mencionaba muy bien, hemos tenido una vicepresidenta, pero no solo ella ha fallado, han fallado muchos hombres. Y eso no depende de la condición de ser hombre o mujer, eso depende de la condición humana. De la capacidad. De los valores y principios que tenga la persona. Okay. ¿Verdad? Entonces ya independientemente de si es hombre o mujer, pero a una mujer se le ve con una gran lupa. Y entonces, en muchos sentidos, tenemos que responder. Cada paso tiene que ser muy bien pensado si queremos trabajar en beneficio de la población, ¿verdad? Porque esa gran lupa estará ahí. Gracias. Bueno, yo voy a ser todavía un poco más incisivo en esa pregunta que le hizo Luisa Fernanda, y lo voy a hacer en un contexto de una discusión política que hay en el ambiente en Guatemala. Y es que no solo es qué es mujer la pregunta, sino cómo define usted a una mujer en el contexto de la discusión que hay respecto a la posibilidad que un gobierno encabezado por Semilla abra espacios para la autoidentificación, abra espacios para que temas como mujeres transgénero, hombres transgénero, etcétera, toda esa discusión en que han señalado directamente al partido. Incluso hay activistas y diputados electos que han abierto la discusión sobre eso. Entonces, en ese contexto, doctora, la pregunta es, defíname a la mujer. ¿Se autodefine o hay una definición biológica que es la que usted sustenta? Mire, una mujer es capacidad. Una mujer es sentir esa esencia de lo que somos, que no es ser lo mismo que ser un hombre. Con lo que usted mencionaba, Semilla está siendo objeto de una gran campaña de desinformación por la oposición y por los grupos que no saben perder. Una gran campaña que nos señala diferentes cosas que ni siquiera están en nuestro plan de gobierno. Están en los estatutos. En la comunidad LGTB sí están en los estatutos. Del partido. Del partido, correcto. Pero yo me estoy refiriendo a la campaña de desinformación que está distribuyéndose ampliamente en redes sociales, que dice, por ejemplo, que vamos a expropiar, que eso es mentira, que dice que estamos promoviendo el matrimonio igualitario, que eso es mentira, no está en nuestro plan de gobierno porque hay otras prioridades como las que ya mencioné, que es atención a salud, a educación, que es atención al empleo, generar empleo, mejorar la infraestructura. Este país está hecho pedacitos para que nos pongamos en discusiones y tratando de manipular perversamente a la población solo para beneficiar a los mismos corruptos de siempre, que dicen que no nos roban nada, que nos pueden dar sin quitarnos nada, y nos lo han quitado por años nos han quitado las cosas. Por eso no tenemos educación, por eso estamos en los peores índices de desarrollo. Y Guatemala tiene todo para estar mejor, todo. Solo depende que nos pongamos nosotros firmes y querramos estar, ya superar. A mí me da, de veras como guatemalteca, a mí no me honra estar en el penúltimo lugar de la educación superior.
lo siento, pero a mí no, eso no me honra. Y no me honra estar en el 5º lugar de corrupción. Eso me deshonra. Entonces, yo esas campañas de desinformación maliciosas que están, que dice que estamos promoviendo lo que no estamos promoviendo, sí, yo pido a la audiencia, por favor, que se pongan muy alertas, porque de verdad es falta de ética, no saber competir limpiamente, es una manera muy pobre de espíritu, generar ese proceso de división y polarización entre la población con mentiras. Solamente tal vez como contexto y por qué la pregunta. Es porque sale un documental que está ampliamente distribuido en redes en el que un investigador hace esta pregunta a varias personas en diferentes estados, que sí, doctores, psiquiatras, profesores universitarios, y les pregunta qué es una mujer, y las personas rara vez pueden dar una respuesta biológica. Una mujer es una persona que tiene ovarios y que puede producir esquema reproductivo femenino. Y no lo pueden decir así de una forma biológicamente por toda esta influencia de la autoidentificación como mujer. Entonces, esto está en el aire. Está en el aire y está en el aire de los países, sobre todo, que tienen influencia a veces en nuestra toma de políticas. Y teniendo en cuenta que Guatemala sigue siendo conservadora, la pregunta es esa. ¿Usted define a la mujer de forma biológica de qué manera? Yo defino como mujer la esencia de lo que yo soy. Y no voy a cambiar mi definición solo por estas cuestiones de desinformación. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces la pregunta que yo tenía es, la vicepresidencia también tiene otras atribuciones, puede tener otras atribuciones adicionales a las legales. Usted tiene proyectos que superen las atribuciones legales porque el presidente le puede dar atribuciones adicionales a la vicepresidencia. ¿Qué proyectos tiene usted personales para su desempeño en el cargo de la vicepresidencia que sean más allá de las que ya estén contempladas en la ley? Los proyectos están claramente en el plan de gobierno Semilla, ¿verdad? Lo que está estipulado en el plan de gobierno es lo que vamos a hacer. Por supuesto, desde mi parte, yo quiero impulsar mucho la ciencia y la tecnología en la niñez y la juventud. Impulsar superar el miedo a la matemática, superar el miedo a la química, ¿verdad? Yo no lo supero. No muerden, no muerden. Yo sí nunca lo superé. Completamente superada. La Sí. matemática no muerde. Ajá, sí, ese es un proyecto particular con el que sueño. Y entonces la repregunta, ¿qué va a hacer con CONACYT? ¿Qué va a hacer con la CENCYT? ¿Va a promover una reforma a la legislación que ya tiene muchos años de estar ahí? ¿Faltan recursos? En fin, con el tema que es la institucionalidad actual que tiene el Estado, que es el CONCYT y la CENACYT, ¿qué piensa hacer en lo específico y concreto? Lo que está estipulado en el plan de gobierno, que ahorita estamos trabajando mucho, la propuesta es por la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología para mejorar los procesos productivos, pero también es mucho la intención del movimiento Semilla que desde la ciencia se puedan resolver problemas, porque hay muy buenos científicos en el país y muchos están fuera. Y hay que regresarlos. Porque no ha encontrado ese nicho acá, ¿verdad? Entonces esa es la intención. Doctora, la última vez que la tuvimos por acá, yo la noté a usted, en mi percepción, usted me confirmará, especialmente emocionada contándonos del proyecto de las farmacias. Ya. Ajá, la vi, ese día recuerdo su rostro y usted cuando nos habló de ellas la sentí emocionada con el tema. Yo creo que es un proyecto interesante, el tema es cómo lo van a financiar, porque, una cosa, yo entiendo la necesidad de que las personas adquiramos medicina, yo que consumo suficiente, a un precio menor, pero el problema es que yo no puedo comprar a 100 para vender a 25 porque va a haber un costo de pérdida. Entiendo que se le ayuda a las personas y los problemas son mayores. O sea, el sobreprecio en la medicina en este país no es solo de tener un lugar donde se compre más barato, porque hay un costo y una pérdida. ¿Cómo piensan ustedes subsanar eso en ese proyecto? Bueno, el proyecto está estipulado para comprar al mejor precio internacionalmente y serán las medicinas que
se logren comprar al más bajo precio para poder ser vendidas en estas farmacias públicas. No se va a transgredir ninguna ley ni ningún tipo de gestión, que es lo que preocupa a algunos sectores. Sí queremos con esto generar cierta competitividad. Sabemos que en el sector de farmacéutico, bueno, se cree o se percibe que en el sector de venta de medicinas posiblemente por otro tipo de gastos adicionales que no son necesariamente de la importación y para la venta de medicinas, es que esto se pone tan caro en el país. Entonces, será importante de parte de la población y de parte de las organizaciones políticas también como dejar ciertas prácticas, ojalá que desde las farmacéuticas se dejaran de hacer ciertas prácticas, no todas, por supuesto, pero que son las que van encareciendo los productos, ¿verdad? Es lo que yo considero, ¿verdad? Que si se deja de financiar ciertas cosas, las medicinas pueden estar más baratas. Son las 7:31, doctora. Vamos a hacer una breve pausa y después continuaremos con la candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Semilla, la doctora Karen Herrera. Permanezcan con nosotros. Oriéntate hacia dónde está lo diferente. La 100. Infinita. Gracias. Lo siento. ¡Felicidades! Te amo. Una sola manera de decirlo, con un regalo de Orquídeas S&M. Haz tus pedidos a domicilio en www.orquídeasim.com o al 2245 1515. Orquídeas S&M, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Démosle, démosle, démosle. Si alguien nos necesita, démosle con todo. Démosle nos representa. Así, en plural. Démosle a tener más espacio, a encontrar nuestro espacio. Riámonos hasta que nos falte el aire. Démosle y démosle, pero démosle con el alma, juntos, sin dejar a nadie atrás. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Con Intermud, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermud.com. Con Intermud, mudarse es fácil. Porque tu salud Es todo. en México. Vive la experiencia Mecos. Méxicos. Siete de la mañana, 34 minutos. Continuamos aquí con la doctora Karen Herrera, candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Movimiento Semilla. Doctora, quiero decirle que me entusiasmó y me animó mucho escuchar su respuesta sobre que desde la vicepresidencia usted tiene la intención particular de apoyar a la ciencia y la tecnología. Créame que me anima mucho. Eso significa, y lo quiero traducir a acciones concretas, significa que vamos a hacer de que en muchas de las decisiones políticas prevalezca el criterio científico. Y me voy a referir a temas muy concretos. Guatemala no avanza en la productividad agrícola, porque hay grupos minoritarios, incluso mayas, que se oponen a la introducción de la ciencia y la tecnología para incrementar la productividad de semillas, por darle un ejemplo. Aquí hay leyes
que evitan que la ciencia y la tecnología prevalezca al momento de hacer más productivo el maíz. Aquí en Guatemala hay políticas públicas decididas con esos grupos minoritarios a los que en algún momento usted dijo que le iban a dar la palabra, donde se oponen a que la ciencia prevalezca en una decisión para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Esa lo debo de entender que va a ser entonces la dirección de las decisiones, y le di 3, 4 ejemplos, pero le podría sugerir otros más, por ejemplo en el tema de salud pública, donde también hay mucho rechazo a que la ciencia prevalezca sobre criterios políticos de grupos minoritarios. Bien, estamos en un país pluricultural y diverso. Y en ese sentido, en el movimiento Semilla respetamos la igualdad de derechos. Y ellos tienen derecho a estar en el país y tienen derecho a su cultura. Entonces, sí se van a hacer estas innovaciones, pero se va a respetar la pertinencia cultural, porque no hay solo una forma de hacer las cosas. Y yo le digo, no necesariamente los grupos originarios tendrán ciertas discusiones con relación a la implementación de determinado tipo de semillas para los cultivos. También, por ejemplo, el sector de los biólogos tiene su posicionamiento al respecto, sí, porque implica diversidad. Implica que debemos tener bancos para resguardar esa riqueza, porque es una riqueza, sí, que no solo debemos dejar perder, ¿verdad? Entonces, se va a avanzar, pero se va a respetar mucho la pertinencia cultural y la diversidad cultural del país. Y me voy a salir un poco de la línea de preguntas que hemos estado llevando y voy a regresar a la parte general. Una de las otras atribuciones que tiene la vicepresidencia es también ayudar al presidente a fijar políticas exteriores, de las relaciones exteriores. Entonces, ¿cuál es su visión del papel de Guatemala? Por ejemplo, ¿cómo cree usted que se puede ayudar a que Guatemala abra más fronteras y tenga más capacidad de comercio en el Asia, con China? ¿Qué es la visión que tiene usted para ayudar a Bernardo Arevalo a tomar este tipo de decisiones? Bien, estamos claros que a medida que se logre cortar o cerrar este grifo de la corrupción, a la medida que se logre mejorar la infraestructura, que se logre la mejora de estos procesos productivos, las mejoras de las condiciones de saneamiento ambiental, en general la calificación del país va a ir aumentando. En la medida en que haya más confianza en un gobierno que no sea corrupto como lo que hemos tenido hasta ahora, va a ir aumentando esa calificación y eso va a hacer más posible esas negociaciones. Se va a tener otra percepción de lo que es el país, porque nos dicen, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención algo que está circulando mucho en las redes de desinformación, que si somos como otro país, que vamos a ser como otro país de Sudamérica. Sí, ya estamos. No hace falta que ya estamos, ¿verdad? Gracias. A ver, como vicepresidenta de la República, tengo que hacer esta pregunta al aire. Creo que ya se la había hecho, pero necesito volverla a hacer. Uh-huh. Una de las funciones principales del vicepresidente es en la cadena de mando. Cualquier cosa puede pasar a un presidente, desde una caída, una incapacitación, un viaje extendido. Dios no lo quiera que le pase algo como persona, y no hablemos de los temas políticos en este país. ¿Está usted lista para asumir las responsabilidades, llegar a ser, porque es una posibilidad que usted tuviera que tomar el mando por un periodo largo de tiempo y ser presidenta de este país? Sí, estoy lista, lo hemos platicado con Bernardo y de hecho ahorita durante la campaña hemos hecho ese ejercicio, ¿verdad? En momentos en los que me dice, Karin, tú me cubres acá, esto, ¿verdad? Hemos platicado mucho de eso, hay una confianza plena entre el binomio. ¿Y en usted se siente lista para ser presidenta de este país en dado caso? Me siento lista porque quiero trabajar por el pueblo, por ese pueblo que ha estado abandonado. Y ante esa respuesta le tengo que hacer entonces ya una pregunta de gestión política.
Y es que, bueno, en el caso de que usted tenga que acceder o acceda al cargo, después del resultado del 25 de junio, más allá de toda esta gente y grupos que están descalificando campañas de desinformación, que usted sabe que nosotros las rechazamos, nosotros respetamos la voluntad popular y por eso los estamos invitando y los respetamos. Hemos identificado de que la gente, el ciudadano, extraña el debate y la confrontación de ideas en medio de una campaña, incluso en época no de campaña. Y las personas quieren escuchar el contraste de una propuesta, de una idea, incluso no estoy de acuerdo por esta y esta razón o porque la evidencia me muestra. Su opinión personal respecto al tema del debate político, de la confrontación de ideas, de la competencia de ideas, ¿usted está a favor o prefiere ser de aquellos que hoy se están acomodados y desde la comodidad de las redes sociales o de que alguien les haga un comunicado expresarse de esa manera? Bien, yo estoy a favor del debate, ¿verdad? Del diálogo, del escuchar, pero una escucha en dos vías y el de debatir con argumentos, ¿cómo puedo decirle? Fieles a las creencias, no a la desinformación, ¿verdad? Ese tipo de debate es muy enriquecedor, porque puede ser que abran una luz, un espacio de oportunidad para avanzar de manera conjunta, ¿verdad? Y eso yo lo ¿Y en la valoro. contienda electoral? En la contienda electoral. Un debate en contienda electoral que usted tuviera aquí al candidato del otro partido y sentarse a confrontar ideas. Claro, por mí encantada. Esta es una pregunta que se les tiene que hacer porque ustedes entran en segunda vuelta en un tercer lugar, porque el primer lugar lo tuvo el voto nulo, como tal. Y teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que no importa las circunstancias de llegar a acceder al poder, ustedes no van a tener el voto de la mayor parte de la población, porque así va a ser entre el abstencionismo y los votos nulos y todo. Las propuestas que ustedes llevan a la mesa tienen que ser consensuadas con la mayor parte de la población y teniendo en cuenta que muchos de sus seguidores a veces son un poquito beligerantes en cuanto a su radicalidad. ¿Qué planes tiene usted para poder integrar al resto de la población que no necesariamente piensa como las personas, digamos, los seguidores más adeptos, militantes de ustedes, para que sean aceptadas en el resto de la población? Y esto tiene que ver no solo con cuestiones de LGBT, sino también con prácticas fiscales, con defensa de la propiedad, con todo eso. ¿Cómo mira usted que su gobierno va a tener la legitimidad de la mayoría del pueblo? La hemos visto, como les mencionaba hace un momento, en las plazas. Muchos jóvenes que llegan a las plazas no son afiliados, muchos son menores de edad, 17 años. Un joven dice, me gasté la saliva leyéndole a mi papá el plan de gobierno Semilla y lo convencí. 17 años, porque yo no podía votar, pero quería que él votara. Entonces, esto ha sido de manera orgánica. El plan de gobierno Semilla está pensado para la población, no para solo los seguidores, ¿verdad? Está pensado para la población. Es importante, en la 10ª semilla de nuestro plan de gobierno se habla de pactos, ¿verdad? El pacto por la educación, en la cual no solo va a estar Semilla, va sentado ahí, es un pacto, implica que estén diferentes actores, claro, actores no corruptos, ¿verdad? El pacto por la salud, el pacto por el medio ambiente, ¿verdad? El pacto por el desarrollo y finalmente el diálogo. Ese diálogo que sí o sí le tenemos que entrar porque este país es de todos y ya tenemos que ir cerrando y tirando en el cofre de para siempre toda esa desinformación y entrarle en serio al país con responsabilidad, con compromiso, con visión de que queremos ya Guatemala verla arriba, hombre, porque Guatemala tiene todo para estar mejor y solo es que nos decidamos, ¿verdad? O sea, básicamente diálogo. Diálogo.
Aunque sacar actores corruptos como el caso de los sindicatos va a estar un poco complicado, pero... Siempre va a haber corrupción. La medida es cómo controlarla. Ajá, o sea, hay sindicatos que tendrán tal vez algún líder por ahí, ¿verdad? Muy señalado, pero habrán otros que tendrán buenas intenciones. A ver, doctora, hay un tema en este país que es primordial y yo creo que es la base de nuestra sociedad y cada vez se ve más atacado y es el tema de la propiedad privada. ¿Cómo van a hacer ustedes? Porque en los estatutos ustedes reconocen, por ejemplo, del movimiento Semilla, que es como la base filosófica de lo que ustedes creen, y otra cosa es el plan de gobierno, porque los planes de gobierno son como hojas de ruta, pero a la hora de llegar y sentarse en el poder, la hoja de ruta cambia porque las cosas no se ven de afuera igual como se ven desde adentro. ¿Cómo usted le puede garantizar a la población? Porque muchos de nuestros oyentes realmente se preocupan del tema de la propiedad privada. Cada vez hay más violaciones dentro de este tema para garantizarlo y al mismo tiempo ser consistentes con lo que ustedes dicen en sus estatutos. Bien, ahí Bernardo ha sido muy enfático y está dentro de las 3 esferas principales del plan de gobierno, que es el respeto a la legalidad. Y en ese sentido, la propiedad privada, si está legalmente constituida, se respeta, ¿verdad? No, nadie va a estar superior a la ley, ¿verdad? Que eso es un dicho de la oposición. Pero yo no sé por qué me vio a mí, me señaló a mí. No. Luisa, iba así. Sí, me quedé solito en ese. Quítate el caso. A ver, doctora, voy a tratar de resumir 3 temas en una sola pregunta para ir avanzando. En los últimos días nos hemos percatado de los problemas de tránsito de logística en Guatemala. La cuesta de Villalobos cada vez es peor, la frecuencia de accidentes crece y no se ha hecho mayor desarrollo desde el año 97 cuando se amplió la cuesta. El tramo Villanueva a Palín, si en el país el promedio para transitar es de 12 kilómetros por hora, ahí estoy seguro que está en 8 o 7 kilómetros por hora. La Palín-Escuintla es cada vez peor, el haber abierto y no cobrar peaje ya tiene consecuencias. La APP Escuintla, el puerto está a punto de fracasar por distintas razones. El puerto Quetzal está a punto de colapsar y el aeropuerto del sur no tiene futuro. Con esas cosas muy concretas, y usted como responsable del Gabinete de Desarrollo Económico, ¿qué van a hacer para que no se termine de destruir lo poco de infraestructura que tenemos y el imperativo de aumentar la calidad de la infraestructura? Se van a ir por modalidad de administración, van a utilizar APPs, van a utilizar otras modalidades para ampliar y mejorar la infraestructura. ¿Qué van a hacer en el tema del tren, que tanto se ha ofertado y que no pasa nada al respecto? Entonces, el concepto general de logística, transporte, ¿cuál es la propuesta de Semilla? Bien, Semilla está comprometida con el mantenimiento de las carreteras, de lo que actualmente está ya construido. Volvemos al tema de la corrupción. Si se cierra ese grifo, que no va a ser de la noche a la mañana, sabemos que va a ser muy difícil porque es una práctica a la cual se han acostumbrado muchos funcionarios, y entonces va a haber dinero para dar ese mantenimiento, porque mucho de ese dinero se va a cuentas y a gastos que no se debe. Y entonces, pero adicionalmente, el Movimiento Semilla también está comprometido con la recuperación de los puertos, ¿verdad? Y el fortalecimiento de los aeropuertos. Hay una cantidad estipulada en el plan de gobierno para esta mejora, ¿verdad? En estas infraestructuras, porque estamos conscientes de que son vitales para la economía del país. Y adicionalmente, usted lo ha dicho muy bien, hay poca avance en la infraestructura vial. 500 kilómetros nuevos se proponen de carreteras principales, 1.500 kilómetros de caminos rurales y 1.800 kilómetros de caminos secundarios. Todos estos son vitales para mover la producción, ¿verdad? Muy específico. En los caminos terciarios van a continuar utilizando el cuerpo de ingenieros del Ejército de Guatemala o van a cambiar la modalidad para
esa carteras terciarias? De momento no hemos entrado en esa discusión, ¿verdad? Tenemos que llegar, ver cómo está todo, ¿verdad? Porque en este momento no sabemos, ¿verdad? Cómo está, se tienen algunas luces, pero tenemos que llegar y ver cómo está toda la infraestructura. Y también dándole seguimiento a la pregunta de Mariano, es teniendo en cuenta que van a tener tanto que reparar, tanto que hacer. Estamos ante un colapso total en Puerto Quetzal. ¿Están ustedes viendo más viable hacer APPs, concesiones y trabajar con actores privados, terceros al Estado, para que ayuden a echar a andar lo que está estancado? ¿Esa es una de las propuestas que tienen ustedes? Es una posibilidad, ¿verdad? Pero no puedo garantizar en este momento, porque pues tendremos alguien al frente de esa cartera, ¿verdad? Y será quien dentro del gabinete ya determinaremos cuál es la mejor vía. Doctora, la conversación se ha centrado mucho en torno a la lucha contra la corrupción, que es, nadie lo va a negar, un problema en este país. La pregunta es cómo, porque de ustedes llegar al gobierno en un grupo incrustado de corrupción, tendrían que realizar muchísimos despidos, llevar a muchas personas a juicio. ¿Cómo lo harían ustedes de manera ordenada o tienen una tercera vía para ir controlando el tema de la corrupción sin hacer despidos masivos o sin mandar a la cárcel a todas las personas que tengan señalamientos? Pero recordemos la presunción de inocencia, porque eso tiene que ser básico si vamos a respetar la legalidad en este país, porque una cosa es que yo diga es que este es un corrupto y otra cosa es que yo pueda probarlo. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo van a hacer? Porque de ahí va a ser fácil decir, no, es que en este país es corrupto y no podemos hacer nada, pero por algo tenemos que empezar. Por eso hemos sido puntuales de decir, ¿por dónde vamos a comenzar? Porque obviamente no se puede hacer todo. Entonces, en la lucha contra la corrupción puntualmente, ¿cómo piensan ustedes abordarlo? Porque veo que es un tema central y para ustedes es importante decirlo. Entonces, tiene que haber una ruta ya establecida. Sí, pues bueno, como les dije, hoy por la tarde van a tener más lineamientos al respecto, pero en términos generales, nuestro gabinete va a tener que ser un gabinete fuertemente anticorrupción, ¿verdad? ¿Y eso significa? Eso significa que, por ejemplo, obra pública no se va a negociar. Así, ¿verdad? Mira, yo te doy mi voto y tú me das esto. No. O alguien que llega, mire, yo le doy tanta cantidad de dinero, pero deme la construcción de un puente que se cae en 2 años. No, ¿verdad? O sea, ese tipo de gasolina o de aceite que aceita a la corrupción, vamos, desde la cabeza, que es el Ejecutivo, se va a cerrar el grifo. O sea, ustedes parten del principio que si la cabeza está bien, la cabeza va a que el resto del cuerpo o de la estructura se vaya a resolver. Sí, y sabemos... Eso es sí, la lógica. Esa es la lógica. Okay. Sí, y sabemos que hay gente a la que no se puede despedir, como usted muy bien dice, tienen contrato 011, ¿verdad? Entonces no es así solo, ¿verdad? Pero sí, creo que las personas tenemos posibilidades. Y en el país hemos visto a personas muy reconocidas que han cambiado rumbos en sus actuares, ¿verdad? Entonces las personas tienen la posibilidad de reconsiderar sus acciones en el trabajo. Ahí la preocupación es que si no vamos a entrar a una época de venganza. Se lo digo así con todo respeto porque tenemos una época reciente donde estábamos en el péndulo por acá, después el péndulo se movió para acá y estos se vengaron de aquellos, y el temor es que regresando el péndulo, estos se van a volver a vengar. ¿Ustedes van a evitar eso? Por supuesto que desde el binomio Semilla no va a haber ninguna instrucción de persecución como en este momento está siendo objeto el movimiento Semilla, para nada, porque tenemos que acabar con eso, entrar en nuevos periodos, retomar los acuerdos de paz, retomar esa la palabra, por lo menos, paz y tranquilidad, y ya dejarnos de estas, como usted bien lo dice, venganzas que no nos llevan a resolver la situación que el país necesita, que es el trabajo comprometido hombro con hombro. Hay un aspecto de la vicepresidencia que se habla poco y es ciertas responsabilidades en el tema de industrias extractivas.
Usted como científica sabe que ayer entró en vigencia la prohibición de exportación de gallium y de germanium, que son dos minerales raros, pero que son fundamentales para las tecnologías actuales, telefonía celular, chips, en fin. Y entonces tenemos un caso como la extracción de níquel, que es un elemento sustantivo y fundamental para las baterías eléctricas y para el futuro descarbonizante. Todo este contexto para preguntarle a usted, que tiene desde si fuera vicepresidenta tiene una incidencia en la industria, en los temas de extractivos, ¿cuál es la posición de Semilla respecto a la minería y la extracción de minerales y de minerales raros que están como fuente de riqueza desperdiciándose en Guatemala? Mire, la minería en el país desafortunadamente no ha sido bien conducida, ha servido para el enriquecimiento, sabemos el tema de las alfombras, de personas que no deben enriquecerse con eso no es moral. Y volvemos al tema de la pluralidad y la diversidad cultural. Es importante considerar así objetivamente cuál es la postura de estas poblaciones sin ningún tipo de manipulación, pero de manera objetiva, y repensar si es que estas poblaciones dicen, sí, me parece, porque me va a dar fuente de empleo, porque voy a tener escuelas, porque voy a tener hospitales, porque voy a tener mejores caminos, porque voy a tener empleo de aquí a los próximos 50 años, no solo 5, porque voy a tener capacidades de formación. Si la población decide eso, repensar también esos porcentajes que le quedan al país, que son de risa, sirve para enriquecer a otros. Y el país sigue en la triste calle de la pobreza y de la pobreza extrema, porque no priorizamos a la población, no priorizamos Guatemala, priorizamos que se beneficie a alguien más. Y eso no puede ser así. Entiendo, no objeción total a la minería y sí revisión de la ley de minería en el tema de regalías y me imagino que en algunos otros aspectos. Pero considerando si las poblaciones están de acuerdo, ¿verdad? A ver, son las 7:58, Sí, okay. Doctora. Tenemos que hacer un corte punto a las 8. Tiene unos 5 minutos, 3 minutos después de las 8, precisamente para darle a usted la libertad de expresarse a la audiencia. Para Está regresar bien. después O del un corte poquito para más. que el tiempo sea suyo. O unos minutos más para otras preguntas. No sé cómo está su agenda. Solo unos 3 minutos Perfecto. porque tengo otro evento. Bueno, vamos al Gracias. corte. Son las 7:58 y regresamos para las palabras finales de la doctora Karin Herrera. Muchas gracias. Sí. Tranquilo. Tu sistema se está ajustando a lo inusual. Infinita. FM 100. Cuando los niños tienen dolor o fiebre, acetaminofén MK Jarabe. Su rico sabor a fresa les encanta. Brinca tú ahora que ya me curé. MK, totalmente confiable. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. La hora es presentada por Tarjetas Cuscatlán Multipuntos. Son las 8 horas en punto.
Con Tarjetas Cuscatlán, tus multipuntos nunca vencen. Solicítala hoy en tarjetascuscatlán.com.gt. Démosle. Démosle nos representa. Así, en plural. Porque acá no somos tú o yo. Acá somos nosotros. Démosle. Démosle a lo que nos une y a lo que nos diferencia. Creamos en lo nuestro y en los nuestros. Démosle y démosle. Pero démosle con el alma, juntos, sin dejar a nadie atrás. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. 8:01 de la mañana, estamos de vuelta en Pulso Republicano. Y como lo adelantamos antes del corte, le damos la palabra a la doctora Karin Herrera para que haga llamado al voto y se despida de la audiencia. Bien, muchas gracias a Pulso Republicano. Invitar a la juventud, las mujeres y guatemaltecos en general a que demos un paso al frente por un cambio en el país, lo merecemos, por vivir en mejores condiciones de vida en un futuro cercano y además para combatir la desinformación, esa desinformación que busca manipularlos perversamente, colocándonos el zapato sobre la cabeza y manteniéndonos en la pobreza para dentro de 4 años volver a decir que van a hacer algo por nosotros. Tenemos ahora la oportunidad en nuestras manos de elegir una opción que nos va a permitir abrir el camino para poder empezar a vivir mejor, con mejor calidad de educación, con mejor condiciones de empleo y que la juventud deje de huir del país en busca de oportunidades en otro país. Los invito este 20 de agosto a votar por la única opción decente que hay para el 20 de agosto. El Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, presidente. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto tenerla por acá. Y siempre bienvenida aquí en Pulso Gracias. Republicano. Ha sido un gusto. Vamos a ir un breve corte, regresamos.